Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Instantes que marcan un antes y un después. Para Isabel, ese momento llegó el día que debía ser el más feliz de su vida. Su boda, el salón resplandecía con luces tenues, las flores blancas adornaban cada rincón y la música suave envolvía el ambiente. Los invitados esperaban con ansias la entrada de la novia. Todos los ojos se posaron en la puerta principal cuando Isabel apareció. Su vestido, que había elegido cuidadosamente durante meses, tenía un pequeño detalle que ella no había notado. El dobladillo se había enganchado mal, dejando ver parte de su enagua mientras caminaba por el pasillo central. Isabel no entendía por qué algunas personas murmuraban. Sus ojos buscaron los de Miguel, su prometido, esperando encontrar esa mirada de admiración y amor que siempre le daba. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Miguel estaba riéndose. No era una sonrisa nerviosa o de emoción. Era una carcajada apenas contenida, sus hombros temblaban mientras intentaba disimular. Isabel sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. El ramo tembló en sus manos. A medida que se acercaba al altar, la risa de Miguel se hizo más evidente, hasta que algunos invitados comenzaron a mirarlo con desaprobación. ¿De qué te ríes?, susurró Isabel cuando finalmente llegó a su lado, con la voz quebrada y las mejillas ardiendo de vergüenza. «Es que, tu vestido», respondió él, aún conteniendo la risa. «No puedo creer que no te hayas dado cuenta». En ese instante, Isabel bajó la mirada y vio el problema. Su corazón se hundió en su pecho. Todo el tiempo que había soñado con este momento, todas las horas dedicadas a los preparativos, y ahora su futuro esposo no podía ver más allá de un pequeño defecto en su vestido. La ceremonia continuó, pero algo había cambiado. Isabel pronunció sus votos con un nudo en la garganta, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. Lo que debería haber sido un día de alegría se convirtió en uno de dolor silencioso. Durante la recepción, Miguel intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero Isabel se mantuvo distante. Las fotografías de ese día muestran a una novia con sonrisa tensa y ojos que no brillan. Los invitados notaron la tensión, pero nadie se atrevió a preguntar. Esa noche, en la suite nupcial, Isabel no pudo contener más sus sentimientos. «¿Cómo pudiste hacerme eso?», preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Sabes cuánto me esforcé para que todo fuera perfecto?». Miguel la miró sorprendido, como si no entendiera la magnitud de lo que había hecho. «Vamos, fue solo una risa. No es para tanto». «No fue solo una risa», respondió ella. «Fue una falta de respeto. En el momento más importante de nuestra vida, decidiste burlarte de mí frente a todos». La discusión se prolongó durante horas. Al amanecer, Isabel había tomado una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. «Necesito tiempo para pensar», dijo, mientras empacaba algunas cosas en una pequeña maleta. «No sé si puedo estar con alguien que no me respeta». Miguel pasó de la incredulidad a la desesperación cuando comprendió que Isabel hablaba en serio. «Por favor, no te vayas. Fue un error estúpido, lo reconozco». Pero ella ya había cruzado la puerta. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería en los siguientes 3 meses. Isabel regresó a casa de sus padres, donde pasó días enteros reflexionando sobre su relación. Miguel, por su parte, parecía un hombre transformado. Comenzó a enviarle cartas diarias, no para suplicar su regreso, sino para compartir sus pensamientos, sus miedos y, sobre todo, las lecciones que estaba aprendiendo. «Me he dado cuenta de que nunca te vi realmente», escribió en una de sus cartas. «Estaba tan preocupado por las apariencias que olvidé lo más importante, valorarte por quien eres». Mientras tanto, Isabel descubrió algo sobre sí misma que nunca había considerado. Tal vez ella también había estado construyendo su felicidad sobre expectativas superficiales. No había pasado meses obsesionada con tener la boda perfecta. Un día, sin previo aviso, Isabel se presentó en el apartamento que debían compartir como matrimonio. Miguel abrió la puerta, con ojeras profundas y el aspecto de quien ha pasado noches sin dormir. Se miraron en silencio, como dos extraños que alguna vez se conocieron íntimamente. Lo que pasó después dejó a todos sorprendidos, especialmente a quienes pensaban que esa historia de amor había llegado a su fin. «Sé que no merezco otra oportunidad», dijo Miguel con voz temblorosa, sin atreverse a acercarse a Isabel. «Pero necesitaba verte». Isabel permaneció en silencio, observando el apartamento que debía haber sido su hogar. Sobre la mesa del comedor había docenas de sobres abiertos, todas las cartas que ella le había devuelto sin leer. En las paredes, Miguel había colgado fotografías de ellos, pero no las típicas de poses perfectas, sino aquellas donde reían sin posar, donde se miraban creyendo que nadie los veía. «No vine para quedarme», aclaró Isabel finalmente. «Vine porque necesito entender qué nos pasó». La historia de Isabel y Miguel había comenzado 5 años atrás, en la universidad. Él estudiaba arquitectura, ella, literatura.
Se conocieron en la cafetería, cuando ambos intentaron tomar el mismo libro olvidado en una mesa. García Márquez es mío, había dicho ella con una sonrisa desafiante. Te lo cambio por un café, respondió él. Y así comenzó todo. Durante esos años, construyeron una relación que todos envidiaban. Eran el ejemplo de pareja perfecta, compañeros, amigos, amantes. Nunca habían tenido una discusión seria hasta el día de su boda. Siempre fui inseguro, confesó Miguel mientras servía 2 tazas de café. Mi padre me repitió toda la vida que no era suficiente. Creo que parte de mí siempre esperó que un día te dieras cuenta de que merecías algo mejor. Isabel lo miró sorprendida. En 5 años juntos, Miguel nunca había hablado de su relación con su padre. Cuando te vi caminar hacia el altar, continuó él, sentí tanto miedo que no supe manejarlo. No me reía de tu vestido, Isabel. Me reía de nervios, de pánico, porque no podía creer que alguien tan perfecta hubiera elegido estar conmigo para siempre. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una honestidad que dolía. Eso no justifica lo que hiciste, respondió. Ella, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionarla. Me humillaste en el momento más importante de mi vida. Lo sé, admitió él. Y he vivido con ese remordimiento cada día. Por eso comencé a escribirte, no para convencerte de volver, sino para entender yo mismo por qué arruiné lo mejor que me ha pasado. Isabel respiró profundamente. Durante esos 3 meses de separación, había pasado por todas las etapas del duelo, negación, ira, negociación, depresión, pero no había llegado a la aceptación. Cada noche soñaba con Miguel, con momentos que habían compartido. Y cada mañana se despertaba con la misma pregunta. ¿Era justo tirar 5 años de amor por un momento de humillación? Mi madre dice que te perdone, comentó Isabel con una leve sonrisa. Mi padre quiere matarte. Mis amigas están divididas. ¿Y tú qué quieres? Preguntó Miguel, con el corazón en la mirada. Esa era la pregunta que Isabel había estado evitando. ¿Qué quería realmente? Durante semanas había estado tan concentrada en el dolor que no se había permitido pensar en el futuro. Quiero algo que no puedes darme, respondió finalmente. Quiero que ese día nunca hubiera ocurrido. Miguel bajó la mirada. No había respuesta para eso. No podían borrar el pasado. Pero también quiero entender, añadió ella, sentándose en el sofá. Necesito saber si lo que vi ese día es quien realmente eres, o si fue solo un momento terrible en la vida de alguien a quien creía conocer. Así comenzaron a hablar, realmente hablar, quizás por primera vez sin las máscaras que ambos habían llevado incluso sin saberlo. Isabel le contó cómo se había sentido presionada por crear una boda perfecta, cómo había perdido de vista lo importante por concentrarse en detalles insignificantes. Miguel confesó su terror a no estar a la altura, sus inseguridades profundas, su miedo constante a ser abandonado. Las horas pasaron. La luz del día dio paso al atardecer, y luego a la noche. Ordenaron comida que apenas tocaron. Y siguieron hablando. Hay algo que no te he dicho, comentó Isabel cuando el reloj marcaba casi la medianoche. Algo que descubrí hace unas semanas. Miguel la miró intrigado, sintiendo que su corazón se aceleraba. El día después de nuestra boda, cuando regresé a casa de mis padres, Isabel hizo una pausa, como si aún dudara si debía compartir esta información. No me fui solo por lo que pasó en la ceremonia. Me fui porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó él, confundido. Isabel respiró profundamente antes de responder. Miedo de no ser suficiente. De no poder hacerte feliz. De que un día te despertaras y te arrepintieras de haberte casado conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando te reíste, confirmaste mi peor temor, que veías mis defectos y te arrepentías. El silencio que siguió estuvo cargado de revelaciones. Ambos habían estado luchando contra los mismos demonios, sin saberlo. Hay algo más, añadió Isabel, mirándolo directamente a los ojos. Algo que podría cambiar todo entre nosotros. Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Las palabras de Isabel quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades. Algo que podría cambiarlo todo. Su mente recorrió 1000 escenarios diferentes, cada uno más inquietante que el anterior. ¿Qué es, Isabel?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Isabel se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo ellos con miles de luces, vidas ajenas que seguían su curso mientras la suya parecía detenida en este momento crucial. Respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. 2 semanas después de la boda, cuando ya estaba en casa de mis padres, recibí una llamada, comenzó ella, sin voltearse. Era Roberto, tu mejor amigo y testigo. El corazón de Miguel dio un vuelco. Roberto había sido su confidente durante años, el único que conocía todos sus miedos antes de la boda. ¿Qué podría haberle dicho a Isabel? Roberto me contó algo que sucedió la noche anterior a nuestra boda, durante tu despedida de soltero, continuó Isabel, ahora girando para enfrentarlo.
Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Me dijo que estabas tan nervioso que quisiste cancelar la boda. Que tuvieron que convencerte durante horas para que no salieras corriendo. Miguel palideció. Era cierto. Aquella noche, aterrorizado por el compromiso que estaba a punto de asumir, había entrado en pánico. El alcohol, las inseguridades acumuladas durante años y el miedo al fracaso se habían combinado en la tormenta perfecta. Roberto no debió contarte eso, murmuró, sintiendo como el sudor frío recorría su espalda. Eso es todo lo que tienes que decir. La voz de Isabel se quebró ligeramente. ¿Qué no debió contármelo? No vas a negarlo. No puedo negarlo porque es verdad, admitió él, levantándose también. Tuve miedo, un miedo irracional y estúpido. Pero al amanecer, cuando la cabeza se me aclaró, supe que era el miedo hablando, no yo. Dio un paso hacia ella, que retrocedió instintivamente. Por eso estaba tan nervioso en la ceremonia, Isabel. No porque no quisiera casarme contigo, sino porque horas antes había estado a punto de cometer el peor error de mi vida. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Sabes lo que más me dolió? Que Roberto me dijo que tus dudas no eran nuevas. Que durante meses habías estado cuestionando si debíamos casarnos. Las palabras golpearon a Miguel como una bofetada. Era cierto, pero escucharlo así, despojado de todo contexto, lo hacía sonar terrible. Hay algo más, continuó Isabel, y su voz adquirió un tono que Miguel nunca había escuchado antes. Algo que ni Roberto sabe. Se acercó a su bolso y sacó un sobredoblado, visiblemente manoseado, como si hubiera sido abierto y cerrado muchas veces. Lo extendió hacia Miguel, que lo tomó con manos temblorosas. Lo encontré entre las cosas que dejaste en casa de mis padres después de la ceremonia, explicó ella. Se cayó de tu chaqueta cuando mi madre la colgó en el armario. Miguel abrió el sobre con el corazón martilleando en su pecho. Dentro había una carta, escrita con una caligrafía que reconoció al instante, la suya propia. Era una carta que había escrito para Isabel la mañana de la boda, una carta que nunca tuvo la intención de entregarle y que, en medio del caos posterior, había olvidado por completo. La único realmente valioso que tengo en esta vida. Hoy, cuando te vea caminar hacia mí, prometo mirarte como lo que eres, mi milagro personal, la persona que eligió amarme a pesar de mis 1000 defectos. Y si alguna vez olvido lo afortunado que soy, espero que esta carta me lo recuerde. Las últimas palabras apenas pudieron salir de su garganta. Cuando levantó la vista, vio que Isabel lloraba en silencio. Esta carta, ¿por qué nunca me la diste?, preguntó ella. Porque me avergonzaba admitir cuánto miedo tenía, confesó él. Quería ser fuerte para ti. Y luego, cuando todo salió mal en la ceremonia, la olvidé por completo. Isabel se acercó lentamente hasta quedar frente a él. ¿Sabes por qué he venido realmente hoy? Su voz era apenas un susurro. No fue solo para hablar. Vine porque hace 3 días descubrí algo que cambia nuestras vidas para siempre. El tiempo pareció detenerse. Miguel la miró a los ojos, tratando de descifrar lo que estaba a punto de revelarle. Estoy embarazada, Miguel. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del apartamento. Vamos a tener un hijo. El mundo entero se redujo a esa frase. Un hijo. Una vida creada entre ellos, creciendo ya, ajena a sus conflictos y miedos. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared. Un hijo. Repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. Tengo casi 10 semanas, explicó Isabel, llevándose instintivamente una mano al vientre. Lo confirmé con el médico antes de venir. Y aún no he decidido qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta golpeó a Miguel. Isabel, ¿qué quieres decir con eso? Ella lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Quiero decir que no sé si podemos ser padres juntos cuando ni siquiera pudimos ser esposos por un día. El silencio que siguió fue el más pesado que jamás habían compartido. En ese momento, el timbre sonó, sobresaltándolos a ambos. Se miraron confundidos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Isabel, secándose las lágrimas. Miguel negó con la cabeza. A esta hora, no. El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Miguel se dirigió a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio al otro lado hizo que su sangre se helara. Es mi padre, murmuró, volteándose hacia Isabel con expresión de pánico. No ha venido a mi casa en años. ¿Qué hace aquí ahora? Isabel lo miró alarmada. El padre de Miguel, el hombre que lo había hecho sentir insuficiente toda su vida, el origen de muchas de sus inseguridades, estaba al otro lado de la puerta.
Y ellos estaban en medio de la conversación más importante de sus vidas. El timbre sonó por tercera vez, acompañado ahora de golpes en la puerta. Miguel. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Es urgente, se escuchó la voz autoritaria del hombre. Miguel e Isabel intercambiaron miradas de pánico. Los golpes en la puerta se intensificaron, como si el tiempo mismo los presionara a tomar una decisión. No abras, susurró Isabel, aferrándose al brazo de Miguel. No ahora. Miguel, sé que estás ahí dentro. La voz de su padre resonó por todo el apartamento. Tu madre está en el hospital. Necesito hablar contigo ahora mismo. El color abandonó el rostro de Miguel. Su madre, la única persona que siempre había estado de su lado, la que lo defendía cuando su padre lo criticaba. Isabel pudo ver el conflicto en sus ojos, el pasado y el presente chocando violentamente. Tengo que abrir, dijo Miguel con voz temblorosa. Isabel asintió, soltando lentamente su brazo. Entiendo. Cuando Miguel abrió la puerta, su padre irrumpió en el apartamento como una tormenta. Era un hombre alto e imponente, con el mismo color de ojos que Miguel pero carentes de su calidez. Se detuvo en seco al ver a Isabel. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La novia fugitiva. Papá, no es el momento, interrumpió Miguel. ¿Qué le pasó a mamá? El hombre desvió su atención hacia su hijo. Tuvo un infarto hace 2 horas. Está estable, pero los médicos dicen que fue grave. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre, su Pilar, estaba en el hospital mientras él estaba aquí, lidiando con su vida rota. ¿En qué hospital está?, preguntó, buscando ya las llaves de su coche. En el general, respondió su padre, y luego, sorprendentemente, su expresión se suavizó. Preguntó por ti antes de que la sedaran. Y también por ella, añadió, señalando con la cabeza hacia Isabel. Un silencio incómodo llenó la habitación. Isabel dio un paso adelante. Iré contigo, dijo con firmeza. Miguel la miró sorprendido. No tienes que hacerlo. Tu madre siempre me trató como a una hija, respondió Isabel. Quiero estar allí. El padre de Miguel los observaba con una expresión indescifrable. Por primera vez, parecía inseguro, como si no supiera qué papel interpretar en esta escena. Hay algo más que deben saber, dijo finalmente. Su voz, normalmente dominante, sonaba extrañamente vulnerable. Los médicos dicen que este infarto fue un aviso. El próximo podría ser fatal. Miguel se dejó caer en una silla, abrumado. Isabel, instintivamente, se acercó a él y puso una mano en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado después de meses de distancia. Antes de que la sedaran, continuó el padre de Miguel, tu madre me hizo prometerle algo. Me hizo jurar que arreglaría las cosas contigo. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, se llenaron inesperadamente de lágrimas. Llevo 30 años siendo un mal padre, Miguel. No sé cómo ser otra cosa. El tiempo pareció detenerse. En 3 décadas, Miguel jamás había visto a su padre mostrar debilidad o admitir un error. Isabel, testigo de este momento histórico, contuvo la respiración. No es el momento para esto, dijo Miguel, levantándose. La confusión y el miedo por su madre se mezclaban con la incredulidad ante la confesión de su padre. Nunca es el momento adecuado, replicó el hombre. Eso es lo que me he dicho durante años. Y mira dónde estamos ahora. Hizo una pausa y miró a Isabel. Tu madre también me hizo prometer que haría todo lo posible para que ustedes dos arreglaran sus diferencias. Isabel se tensó. Con todo respeto, señor, eso es algo entre Miguel y yo. Lo sé, asintió él, sorprendiéndolos nuevamente. Pero también sé que mi hijo heredó lo peor de mí, el orgullo y el miedo a mostrarse vulnerable. Se volvió hacia Miguel. ¿Le has contado por qué realmente te reíste en la ceremonia? Miguel palideció. Papá, no. ¿Qué quiere decir?, preguntó Isabel, mirando alternativamente a padre e hijo. La noche antes de la boda, explicó el padre de Miguel, ignorando la súplica silenciosa de su hijo, Miguel me llamó. Estaba aterrorizado, no por casarse contigo, sino por decepcionar a todos. Me preguntó cómo había logrado yo mantener mi matrimonio durante más de 30 años. Miguel cerró los ojos, reviviendo aquella conversación telefónica que nunca debió ocurrir. ¿Y saben qué le dije?, continuó el hombre. Le dije que el secreto era nunca mostrar debilidad, nunca permitir que tu esposa viera tus miedos. Hizo una pausa, el arrepentimiento visible en cada arruga de su rostro. Le di el peor consejo posible, el mismo veneno que ha estado destruyendo mi matrimonio durante décadas. Isabel se llevó una mano a la boca, comprendiendo de repente.
Cuando Miguel te vio caminar hacia el altar, prosiguió el padre, no se estaba riendo de ti. Se estaba riendo de sí mismo, del miedo que sentía, porque yo le había enseñado que los hombres no pueden mostrar miedo. Le enseñé a convertir sus emociones en otra cosa, algo menos vulnerable. Como he hecho yo toda mi vida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Isabel. No era solo la inseguridad de Miguel lo que había explotado aquel día, era una lección tóxica transmitida de padre a hijo. Ya basta, interrumpió Miguel, con la voz quebrada por la emoción. Mamá nos necesita ahora. Todo esto puede esperar. Pero Isabel se acercó a él y, para sorpresa de todos, tomó su mano. No, no puede esperar, dijo suavemente. Llevamos 3 meses evitando hablar de lo que realmente importa. Los tres quedaron en silencio, la tensión palpable en el aire. El teléfono de Miguel sonó, rompiendo momentáneamente el hechizo. Era el hospital. Miguel atendió, escuchó en silencio y luego colgó, con una expresión indescifrable. Mamá está despierta, anunció. Quiere vernos. A todos. El padre de Miguel asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ellos. Tu madre siempre supo que me equivocaba contigo, Miguel. Pero yo era demasiado orgulloso para escucharla. No cometas el mismo error que yo. Miró a Isabel. Y tú, no permitas que el orgullo te aleje de quien realmente amas. Créeme, lo sé por experiencia. Cuando la puerta se cerró tras él, Miguel e Isabel quedaron solos nuevamente, pero algo había cambiado. El aire parecía más ligero, como si una tormenta largamente anunciada hubiera comenzado finalmente a descargar. Tenemos que ir al hospital, dijo Miguel. Lo sé, respondió Isabel. Pero antes. Llevó la mano de Miguel a su vientre, a un plano pero que ahora ambos sabían que contenía una nueva vida. Necesito saber si estamos en esto juntos, pase lo que pase. Miguel la miró a los ojos, aquellos ojos en los que se había perdido tantas veces. ¿Puedes perdonarme algún día?, preguntó, con toda la vulnerabilidad que había estado reprimiendo durante meses. Isabel no respondió inmediatamente. En su mente pasaron imágenes de su boda arruinada, de noches llorando sola, del dolor de la humillación. Pero también recordó 5 años de amor, de sueños compartidos, de una conexión que nunca había sentido con nadie más. No lo sé, dijo finalmente, con honestidad. Pero quiero intentarlo. Cuando salieron del apartamento, la noche había caído completamente sobre la ciudad. En el ascensor, mientras descendían hacia un futuro incierto, sus manos se encontraron y se entrelazaron, como buscando un ancla en medio de la tormenta. Al llegar al vestíbulo, Isabel se detuvo de repente, como si acabara de recordar algo crucial. Miguel dijo, con la urgencia palpable en su voz. Hay algo más que necesitas saber antes de que vayamos al hospital. Algo que podría cambiarlo todo otra vez. Miguel se detuvo en seco, con las llaves del coche ya en la mano. El vestíbulo del edificio, normalmente tan anodino, se convirtió de repente en el escenario de otro momento decisivo. ¿Qué más puede haber, Isabel?, preguntó, con una mezcla de cansancio y temor en la voz. Esta noche parecía no tener fin, cada revelación más impactante que la anterior. Isabel miró a su alrededor. Una pareja entró al edificio, saludando distraídamente mientras pasaban junto a ellos. Aquí no, dijo en voz baja. Te lo diré en el coche. El trayecto hasta el hospital se convirtió en una eternidad de apenas 20 minutos. Miguel conducía en silencio, lanzando miradas ocasionales a Isabel, quien parecía absorta en sus pensamientos, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. El tráfico nocturno fluía a su alrededor, ajeno al drama que se desarrollaba dentro de aquel vehículo. Finalmente, Isabel habló, durante estos 3 meses, no he estado solo en casa de mis padres. Su voz sonaba cautelosa, midiendo cada palabra. 2 semanas después de irme, acepté una oferta de trabajo en Barcelona. Miguel la miró de reojo, confundido. ¿Barcelona? Pero dijiste que estabas en casa de tus padres. Lo estaba, al principio. Pero necesitaba alejarme más, pensar con claridad. Isabel respiró profundamente. El trabajo era temporal, 3 meses. Regresé hace apenas 5 días. La mente de Miguel trabajaba a toda velocidad, calculando fechas. Entonces, cuando descubriste que estabas embarazada, estaba en Barcelona, sí. Isabel se giró hacia él. Fui al médico allí cuando empecé a sospechar. Y hay algo más, Miguel. Algo que el médico me dijo. El semáforo se puso en rojo y Miguel detuvo el coche, volviéndose completamente hacia ella. El miedo se reflejaba en sus ojos. ¿Hay algún problema con el embarazo? Isabel negó con la cabeza. No es eso. Es. Dudó,
como si las palabras se resistieran a salir. El médico dijo que, según las fechas, concebí justo la noche de nuestra boda. Miguel la miró atónito, procesando lo que eso significaba. Aquella noche, después de la desastrosa ceremonia, habían tenido un momento de reconciliación fugaz. Un instante de vulnerabilidad compartida antes de que la realidad de lo sucedido volviera a separarlos. Nuestro hijo fue concebido en la única noche que fuimos marido y mujer, continuó Isabel, con lágrimas asomando a sus ojos. Un hijo de un matrimonio que duró menos de 24 horas. Isabel. Miguel no sabía qué decir. La ironía era demasiado poderosa. Pero eso no es todo. Isabel tomó aire, como preparándose para saltar al vacío. Cuando regresé de Barcelona, fui a ver a un abogado. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Un abogado? Para iniciar los trámites de anulación del matrimonio. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Los papeles están listos. Solo falta mi firma. El silencio que siguió fue absoluto. Detrás de ellos, alguien tocó la bocina, impacientemente. El semáforo había cambiado a verde. Miguel arrancó mecánicamente, su mente lejos del tráfico, perdida en un laberinto de emociones. Anulación. Como si nunca hubieran estado casados. Como si aquella ceremonia, por desastrosa que fuera, nunca hubiera ocurrido. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente, con la voz apenas audible. Isabel miró por la ventanilla, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal, mezclándose con sus lágrimas. Porque mañana tengo una cita. Con el abogado para firmar, respondió. Y anoche, mientras preparaba mi maleta para venir a verte, encontré esto. De su bolso sacó un pequeño objeto que brilló bajo las luces del coche. Era su anillo de compromiso, aquel que Miguel le había dado 2 años atrás, en una tarde de verano junto al mar. Lo había guardado en el fondo de un cajón, explicó Isabel. No podía mirarlo, pero tampoco podía deshacerme de él. Miguel estacionó el coche en el aparcamiento del hospital. Las luces del edificio brillaban contra el cielo nocturno, un recordatorio de que la vida y la muerte seguían su curso, ajenas a sus dramas personales. ¿Qué significa esto, Isabel?, preguntó, sin atreverse aún a tomar el anillo que ella le ofrecía. No lo sé, confesó ella. Solo sé que no podía firmar esos papeles sin verte una vez más. Sin hablar contigo cara a cara. En ese momento, el teléfono de Miguel sonó nuevamente. Era su padre. Miguel, ¿dónde están? Tu madre está preguntando por ustedes. Los médicos dicen que debemos mantenerla tranquila. Vamos para allá, respondió Miguel, y colgó. Se quedaron en silencio dentro del coche, el tiempo suspendido entre ellos. Tantas decisiones por tomar, tantas heridas por sanar. No podemos dejar a tu madre esperando, dijo finalmente Isabel, guardando el anillo. Esto puede esperar. Pero Miguel tomó su mano, deteniéndola. No, no puede esperar, dijo con una firmeza inesperada. Llevamos 3 meses posponiendo lo que realmente importa. La intensidad de su mirada sorprendió a Isabel. Este no era el Miguel inseguro que conocía, sino un hombre que parecía haber encontrado una certeza en medio del caos. Todo en mi vida ha sido miedo e inseguridad, continuó él. Miedo a no ser suficiente, miedo a que me abandonaran. Y ese miedo me hizo perderte. Miguel, tu madre nos espera, intentó intervenir Isabel, aunque su voz traicionaba su emoción. Mi madre entenderá que necesitamos 5 minutos más, respondió él. Isabel, estamos a punto de entrar a ese hospital como 2 extraños que alguna vez se amaron. Y cuando salgamos, podríamos ser cualquier cosa, exesposos, futuros padres separados, ¿o qué?, susurró ella, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Miguel tomó aire, como si estuviera a punto de zambullirse en aguas profundas. Antes de entrar ahí, necesito que sepas algo. Algo que no te dije en todas esas cartas que te escribí. Isabel lo miró expectante, conteniendo la respiración. Estos 3 meses sin ti han sido un infierno, confesó Miguel. No porque estuviera solo, sino porque tú no estabas. Porque cada mañana despertaba pensando en ti, y cada noche me dormía recordando el daño que te hice. La vulnerabilidad en su voz era palpable, cruda y real. He tenido mucho tiempo para pensar, continuó. Y he entendido que mi problema nunca fue el miedo al compromiso. Mi problema fue el miedo a perderte una vez te tuviera. Y ese miedo se volvió una profecía autocumplida. Isabel sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, incapaz de contenerlas más. Cuando firmes esos papeles mañana, nuestro matrimonio oficialmente nunca habrá existido, dijo Miguel, su voz quebrándose. Pero este hijo existirá. Y mis sentimientos por ti seguirán existiendo, con o sin un papel que lo certifique.
En ese instante, el teléfono de Isabel sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero algo la impulsó a atender. Señora Vega. La voz al otro lado sonaba profesional, distante. Soy la doctora Ramírez, del Hospital General. Estamos tratando a su suegra, Carmen Herrera. Isabel puso el altavoz, para que Miguel pudiera escuchar. Sí, estamos llegando ahora mismo, respondió. Necesito que se den prisa, dijo la doctora, con una urgencia apenas contenida en su voz profesional. Ha habido complicaciones. Su suegra está preguntando por ustedes. Específicamente, quiere hablar con ambos, juntos. El tono de la doctora dejó claro lo que no estaba diciendo. El tiempo podría estar agotándose. Isabel y Miguel intercambiaron una mirada cargada de significado. Todas las preguntas sin respuesta, todas las decisiones pendientes tendrían que esperar. ¿Crees que lo sabe?, susurró Isabel mientras salían apresuradamente del coche. Lo del bebé. Miguel negó con la cabeza. Es imposible. Nadie lo sabe. Pero mientras cruzaban las puertas automáticas del hospital, ambos sintieron la misma certeza inexplicable. Carmen, que siempre había tenido una intuición casi sobrenatural cuando se trataba de su hijo, de alguna manera lo sabía, y lo que fuera a decirles podría cambiarlo todo. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Miguel e Isabel avanzaban, sus pasos resonando en el silencio de la noche. A su alrededor, el aroma desinfectante y el ocasional pitido de las máquinas les recordaban la fragilidad de la vida, una lección que estaban aprendiendo de la manera más dura. El padre de Miguel los esperaba fuera de la habitación, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Por primera vez en su vida, Miguel vio a su padre como realmente era, un hombre vulnerable, asustado de perder a la mujer que amaba. Ha preguntado por ustedes cada 5 minutos, dijo en voz baja. Los médicos dicen que se ha estabilizado, pero... Su voz se quebró. Incapaz de terminar la frase, Isabel, en un gesto que sorprendió a todos, tomó la mano del hombre que tantas veces había criticado a su hijo. Vamos a entrar juntos, dijo con suavidad. Como familia. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara y el resplandor de los monitores. Carmen yacía en la cama, conectada a varios aparatos, pero con los ojos abiertos y sorprendentemente lúcidos. Su rostro se iluminó al verlos entrar. Por fin están aquí, susurró, extendiendo débilmente una mano hacia ellos. Mis niños. Miguel se acercó primero, tomando la mano de su madre con delicadeza. Isabel se quedó a su lado, mientras el padre de Miguel se situaba al otro lado de la cama. Mamá, ¿cómo te sientes?, preguntó Miguel, intentando contener la emoción en su voz. Carmen sonrió levemente. Como si un elefante se hubiera sentado en mi pecho. Pero ahora estoy mejor. Sus ojos se dirigieron a Isabel. Ven aquí, hija. Isabel se acercó más, y para su sorpresa, Carmen tomó su mano y la unió con la de Miguel sobre las sábanas blancas. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en orgullos heridos, dijo Carmen, mirándolos alternadamente. Créanme, lo sé ahora mejor que nunca. Miguel e Isabel se miraron, sus manos aún unidas por la de Carmen. Mamá, hay algo que debes saber. Comenzó Miguel. Carmen lo interrumpió con una sonrisa más amplia. ¿Qué voy a hacer, abuela? Ya lo sé. El asombro en los rostros de la pareja hizo que Carmen riera suavemente, aunque el esfuerzo le provocó una mueca de dolor. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Isabel, desconcertada. Una madre sabe estas cosas, respondió Carmen, apretando sus manos. Y además, te vi en la farmacia hace 3 días, comprando vitaminas prenatales. No fue difícil sumar 2 más 2. La habitación se llenó de un silencio cargado de emociones. Fue el padre de Miguel quien lo rompió, con una voz que ninguno de ellos le había escuchado antes. Vamos a ser abuelos, dijo, y por primera vez en años, Miguel vio a su padre sonreír genuinamente. Si es que... Isabel dejó la frase en el aire. Mirando a Miguel con incertidumbre, Carmen los observaba atentamente. Si es que qué. Miguel tomó aire. Era el momento de la verdad. Isabel tiene los papeles de anulación listos para firmar mañana. Carmen cerró los ojos un momento, como asimilando la noticia. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación feroz en ellos. Escúchenme bien, porque puede que no tenga otra oportunidad de decirles esto. Su voz, aunque débil, tenía un peso que llenaba la habitación. El matrimonio no es un cuento de hadas. Es trabajo duro, es perdonar cuando duele, es elegir quedarse cuando sería más fácil irse. Miró a su esposo, y algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa forjada en décadas de vida compartida. Tu padre y yo hemos cometido muchos errores, continuó. Él ha sido duro, yo he sido demasiado complaciente.
Pero 40 años después, aquí estamos, sosteniendo la mano del otro en los buenos y malos momentos. Isabel sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle ya ocultarlas. Lo que pasó en su boda fue terrible, reconoció Carmen. Pero es solo un día en lo que podría ser toda una vida juntos. La pregunta es, ¿van a dejar que un error defina todo su futuro? En ese momento, como si el universo mismo quisiera participar en la conversación, uno de los monitores emitió un pitido más fuerte. Una enfermera entró apresuradamente, revisó los indicadores y luego se dirigió a ellos con amabilidad. Necesito pedirles que salgan un momento, dijo. La paciente necesita descansar. Antes de que pudiera moverse, Carmen apretó las manos de Miguel e Isabel una última vez. Piensen en lo que les he dicho, susurró. Y recuerden que, pase lo que pase, ese bebé merece padres que se hayan dado la oportunidad de intentarlo de verdad. En el pasillo, los tres quedaron en silencio. El padre de Miguel se disculpó para ir a hablar con el médico, dejándolos solos. Tu madre siempre ha sabido qué decir, comentó Isabel después de un largo silencio. Miguel asintió, perdiéndose en sus pensamientos. ¿Qué vamos a hacer, Isabel? Ella sacó el anillo de compromiso de su bolso y lo miró fijamente, como si contuviera todas las respuestas. No lo sé, admitió. Solo sé que tu madre tiene razón. Nos merecemos una oportunidad real, no solo por el bebé, sino por nosotros. Miguel tomó el anillo de su mano y lo sostuvo entre sus dedos. ¿Y si empezamos de nuevo? Propuso. No como marido y mujer, no todavía. Sino como dos personas que se están conociendo de verdad, esta vez sin miedo a mostrarse vulnerables. Isabel lo miró a los ojos, esos ojos que había amado durante años y que ahora parecían diferentes, más profundos, más auténticos. Me gusta esa idea, dijo con una pequeña sonrisa. 3 meses después, en una tarde soleada de primavera, Isabel y Miguel se encontraban en el mismo parque donde habían tenido su primera cita. El vientre de Isabel ya mostraba claramente los signos de su embarazo, y el anillo de compromiso brillaba nuevamente en su dedo, pero con un significado diferente esta vez. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Miguel, mientras compartían un helado en el mismo banco donde años atrás habían intercambiado su primer beso. Isabel sonrió. El día que debíamos firmar la anulación. Y en lugar de eso, estamos aquí, planeando un futuro juntos. Miguel tomó su mano. ¿Quién lo hubiera pensado? A veces, reflexionó Isabel, necesitamos perderlo todo para entender lo que realmente importa. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, ambos supieron que la risa de aquella boda, que una vez les había causado tanto dolor, era ahora solo una anécdota en una historia mucho más grande. Una historia de perdón, de segundas oportunidades y de amor verdadero. Una historia que estaba lejos de terminar.